Solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban: acoge a los pecadores y come con ellos. Jesucristo dijo una parábola: si alguien tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99, va tras la oveja descarriada hasta que la encuentra, la carga en los hombros, contento llega a casa, reúne a los amigos para decirles: he encontrado la oveja que se había perdido. Les digo que hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca hasta que la encuentra. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versos 1 al 10. Qué tanta bondad y misericordia tenemos cada uno de nosotros con las demás personas. Qué tanta bondad y misericordia tiene una persona para vivir una religión. Una pregunta más así como difícil sería: ¿qué tanto de fariseo o de doctor de la ley puede tener una persona en su forma como habla de las demás personas? Notas amables a la palabra de Dios, jueves 5 de noviembre, año 2020. Ubicados en el capítulo 15, Evangelio según San Lucas. Un capítulo muy conocido por una persona que lee frecuentemente la Biblia o realiza la lectura orante de la palabra de Dios. Eso es un capítulo clave porque es el capítulo dedicado a la bondad y a la misericordia. Son las parábolas conocidas como parábolas de la bondad y de la misericordia. Luego, al fin de cuentas, aprende uno en ese capítulo 15 a mirar una religión desde allí, desde la bondad y la misericordia que tiene Dios, o a sentirse equivocado en materia de vida de fe y de religión católica cristiana, cuando mis comportamientos, mis palabras, mis maneras de ser y de hablar son tan contrarias a la religión, y más bien parezco un fariseo o un doctor de la ley, una persona que aparenta una santidad. Allí en la Biblia aparecen como 3 parábolas entrelazadas de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Y las 3 parábolas, desde el punto de vista de la hermenéutica bíblica, están dirigidas a los fariseos y a los doctores de la ley. ¿Por qué las dirige Jesús a estos 2 grupos? Porque son los personajes que critican permanentemente a Jesús. Este Señor acoge a los pecadores, come con los pecadores. Este Señor no tiene que ser ningún Mesías, ni ningún enviado, ni ningún hijo de Dios, porque es que se unta de pobre, anda con los pecadores y se mete en la casa de los pecadores. Ese no puede ser el vocabulario de una persona que dice vivir una religión. Jesucristo quiere que el fariseo y el escriba que existe quizás en el corazón, en las palabras o en los sentimientos de nosotros, tome conciencia de que ese no es el camino de la religión, sino la misericordia y la bondad de nuestra manera de ser. Por eso el maestro comienza a narrar esas 3 parábolas para hablar de la importancia de que para Dios es tan importante
una sola oveja que se perdió, una moneda que no la encuentro, un hijo que está arrepentido y quiere volver a casa. Para Dios es importante eso. Para Dios no es importante un discurso de una persona que intente batir a otra persona y sacarle una cantidad de leyes, recordarle la Biblia, palabras así extraídas fuera de contexto de los textos bíblicos para fusilar a otra persona. Eso es lo que pretende el capítulo 15, crear conciencia de la importancia de la bondad y de la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos ser personas de bondad y de misericordia? Ahora, la alegría de Dios, ¿cuál es? Perdonar. Y eso hay que aprenderlo en materia de religión. Para Dios hay más alegría en una sola persona que se convierta, que vuelva a casa, que vuelva a la parroquia, que vuelva a la iglesia, que vuelva nuevamente por los caminos de Dios. Para Dios es más importante eso, es perdonar. Para Dios no es tan importante sermonear a otra persona. Es importante eso y lo logra Dios ¿cómo? Con la paciencia. Respeta la libertad. Dios permanece fiel a su palabra. Me parece importante esos 3 pasos para uno vivir una religión, como imitárselos a Dios y decir que en la Biblia encontramos un Dios paciente, encontramos un Dios que respeta la libertad y la capacidad de decisión de las personas, y tenemos un Dios que permanece fiel y sostiene su palabra hasta el último momento. ¿Cuál es el peligro de no lograrlo, de no alcanzar eso de Dios? La paciencia, respetar a los demás, permanecer fiel a lo que la religión me ha enseñado, no perder los cabales. ¿En dónde está el peligro? El Papa Francisco en su homilía del 17 de junio del año 2013, muy recién iniciado el pontificado del Papa Francisco, en su homilía el Papa daba la explicación, decía que el peligro es que somos presumidos y caemos de ser justos y juzgamos a los demás y también juzgamos a Dios, porque pensamos decirle a las personas, dice el Papa Francisco, es que Dios debería condenarlo a usted, debería condenarlo a muerte, lo que usted hizo no tiene perdón de Dios. Oigan esas frases tan duras. No deberían existir en los labios de un católico esas frases tan duras. Dice el Papa Francisco, presumimos de ser justos y por dárnoslas de justos y de santos, entonces terminamos juzgando a la gente, juzgamos a Dios y terminamos condenando a las demás personas. Sigue el Papa Francisco avanzando en su reflexión para decir que algunos cristianos parecen más devotos de la lamentación, de lamentarse de tanto pecador que tiene este mundo, de tanto mal que hay en la sociedad, de tantas cosas feas que se hablan y mantienen, dicen, devotos de la lamentación, les llama el Papa Francisco, hacia el estilo latinoamericano. Y el Papa decía que es muy importante salir a anunciar el Evangelio, a buscar la persona que se ha perdido, salir a practicar la bondad, la misericordia, miserere cordis, es decir, como meterse en los zapatos, en el dolor, en los sentimientos de la otra persona. Cordis, ponerle el corazón a las cosas y no ponerle tanto la ley, no ser tan legalistas. O somos doctores de la ley o nos comportamos a ratos como fariseos con una doble personalidad y en lugar de ayudar a la evangelización y a vivir una religión más de la caridad y la misericordia, terminamos juzgando severamente a las demás personas. Qué bueno aprenderle interesante a la religión ese capítulo 15 de San Lucas, que me parece a mí base, fundamento de la manera de ser, la personalidad que deberíamos tener todos nosotros
por encima de todo, caridad y misericordia. Deja las 99 ovejas ahí quietas y se fue a buscar la oveja perdida. Siempre tiene la persona la intención de buscar aquello, darle la mano al otro, dar un buen consejo a tiempo, abrirle los brazos a los demás, no cerrar puertas al estilo Papa Francisco, no levantar muros, decía el Papa Francisco, no discriminar a los demás. Y para que eso no pase, entonces la Biblia nos da una gran enseñanza, parábolas de la misericordia. Mis pensamientos, pruébame y conoce mis pensamientos. Salud, bondad y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,